¿Será este el camino? ¿Seré yo maestro? Jerjes Justiniano Talavera es abogado y docente universitario. Jerjes, muy buenos días. Buenos días, querido amigo. Un gusto de participar en su programa. Es un placer conversar con usted, una persona que tiene una visión de la economía siempre muy clara, muy lúcida. Jerjes, ¿qué podemos entender, qué análisis podemos hacer del discurso del presidente y si este discurso del presidente se enmarca en una invitación directa a un eventual pacto social? Adelante. Estamos hablando del discurso del presidente, del recién posesionado presidente de los Estados Unidos. No, de Trump no. De Trump, si quiere, podemos hablar más tarde o más adelante, pero hablemos de nuestro presidente, del presidente Luis Arce, que ha convocado un pacto social para resolver problemas muy importantes en el país. Uno de ellos, la crisis económica, y otro, garantizar la paz social de cara a las elecciones. Bueno, en primer lugar, Bolivia necesita un pacto, urgentemente un pacto, una concertación política, precisamente para solucionar los problemas que el señor presidente lo ha enunciado. El segundo elemento que a mí me parece también muy importante es que el señor presidente ha reconocido de que hay una crisis. Bueno, eso es un buen comienzo, porque cuando uno admite, ¿me entiende?, una falencia, es más fácil de solucionarla. En tercer lugar, lo que deja a uno fuera de foco, lo que le diría yo que lo saca de contexto, es que él llame, sobre pretexto del bicentenario de la República, que llame a una paz social. No deja de tener un tufito a cinismo. ¿Por qué? Porque no puede convocar a la paz social quien provoca constantemente, quien ha venido buscando la confrontación. Mire usted, querido amigo, el gobierno del señor Luis Arce es más confrontacional que el gobierno de Evo Morales, mucho más confrontacional. Está confrontando permanentemente, provocando al modelo, provocando frente al agotamiento de su modelo, intenta destruir los modelos de producción que hay en el oriente de Bolivia. Entonces, para mí, querido amigo, yo sintetizo en esto la interpretación del discurso. Primero, Bolivia necesita un acuerdo. Necesita un acuerdo de la oposición para precisamente configurar un gobierno de unidad nacional, que nazca de las elecciones de este gobierno, que el pueblo elija este gobierno que va a salir de las elecciones. Pero la oposición tiene que... Y estoy hablando de los partidos políticos, porque los únicos que pueden inscribir candidatos son los partidos políticos, les recuerdo. En Bolivia no hay autoproclamación. Todos los candidatos que están corriendo, usted mostraba a alguien hace unos minutos. Exacto. Y yo no lo conocía, no sé qué era candidato, quién lo proclamó, se autoproclaman. Entonces, todo mundo quiere ir a la presidencia, lo ven débil al modelo y dice, este es mi momento, soy yo el salvador, ¿sabéis qué? Y aparecen discursos desde la ultraderecha hasta los nacionalistas más duros. Yo no critico el derecho que todos tienen derecho a postularse, pero háganlo por los canales correspondientes. En Bolivia, aquí y ahora, los únicos que inscriben candidatos en la corte y que van a aparecer en la papeleta electoral son los partidos políticos. ¿Por qué estamos ciegos? Nadie lo ve eso, nadie lo reconoce. ¿Cómo va a ser candidato el señor ese que usted nombró? ¿Cómo va a ser candidato? Y no tiene partido político. Bueno, en fin. Entonces, están naciendo otros partidos, están formándose otros partidos, bueno, no importa. Aquí lo importante es que necesitamos un gran acuerdo, una concertación de gente responsable, de gente que mire el país para concertar un gobierno de unidad nacional. Luego se busca el candidato. Este va a ser el candidato porque de acuerdo a nuestro perfil necesitamos un perfil que nos diga en este momento de crisis quién puede solucionar. Un empresario, un político, un agropecuario, un ganadero, un minero, un desocupado. ¿Quién? Eso se hace un perfil y no es mediante elecciones, por favor. Señor Justiniano, usted ha hablado de un modelo débil. ¿Es un modelo débil por sí mismo
o un modelo que se ha ido debilitando con el tiempo. Exactamente, es lo que usted dice. Todos los modelos económicos en todas partes del mundo varían, porque son modelos que se ajustan a la realidad. Hay un modo de producir, ¿me entiende? Y se ajusta a esa realidad un modelo de desarrollo, o sea, cómo planificamos el mañana. Ese es un modelo, para seguirlo. Modelo decimos porque lo seguimos. Entonces, este modelo se agotó en sí mismo. No tiene propuesta. ¿Cuál es la propuesta del señor Arce? Nada, revisarlo el modelo, revisar las acciones no hablan de modelo, ellos hablan del cambio, ¿no? Hay que fortalecer el cambio, entonces se agotó en sí mismo este modelo. Querido amigo, cuando usted cumplió su objetivo y fue exitoso, hay que reconocerlo. Cumplió su objetivo, reivindicó lo social, ¿me entiende? En este país, antes de la asunción del gobierno de Evo Morales en 2006, resulta de que en este país los indios tenían apodo, tenían apellidos, si usted quiere, eran indios de tal. Eso reivindicó y por eso tuvo éxito en el mundo. Y Evo paseó su camiseta a cuadrito o a raya por todo el mundo y se posesionó como el indio que reivindica lo social. Hubo reivindicación social, hubieron medidas interesantes que dictó el modelo, pero el modelo se agotó en sí mismo en tanto y en cuanto el Estado, porque es un modelo estatista, no es un modelo de libre empresa, es un modelo estatista. Se agotó en tanto se llenó, ¿me entiende? El espacio que podía ubicarse en la oferta laboral que ofrece el Estado. Para algunos, dentro del modelo estatal, el Estado es simplemente el instrumento para generar empleo, para eliminar la desocupación. Esa es una visión muy estrecha, pero es una visión. En consecuencia, ese modelo se agotó. Ya el Estado no puede contratar más gente. El Estado no puede seguir endeudándose porque ya no tiene capacidad. En consecuencia, urge la necesidad de cambiar modelo, ya sea con el MAS, dentro del MAS, con andrónico, sin andrónico, como sea. Pero Evo no va a remodelar el modelo. Luis Arce no va a remodelar el modelo porque no pueden. Ya la historia les dio la oportunidad y se ha agotado también su espacio. ¿Dónde se pierde esa oportunidad histórica de realmente profundizar el llamado proceso de cambio? ¿En la corrupción? ¿En el término real de la bonanza económica, si es que en algún momento la hubo? Que además la economía sostiene al modelo económico, productivo, social, etcétera, y además el modelo político, o en la necesidad natural de un cambio de ciclo, porque 20 años en la política boliviana es demasiado. Además la historia lo dice. Hay el dicho popular que dice: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La revolución de 1952 se agotó en 12 años, del 52 al 64. 12 años, se agota, pero fue el proceso revolucionario. Las medidas que otorga, ¿me entiende?, que concedió esa evolución social, están vigentes. Tan es así que se han reivindicado, y por eso es que esas medidas tienen. Pero el modelo en sí se agota. Ha ido cambiando el modelo en la medida que ha ido creciendo la economía nacional, en la medida en que Bolivia va teniendo presencia en el mercado internacional de la soya, ya cambian las relaciones. Entonces, este modelo se agota en cuanto comenzó el proceso de agotamiento. ¿Sabe cuándo, querido amigo? ¿Cuándo? Cuando Evo Morales no quiso escuchar al pueblo, no oyó al pueblo, cuando el pueblo le dijo no a su reelección y él desoyó, o sea, él se autodescalifica. Si Evo Morales hubiese salido en ese momento y hubiese dicho: muy bien, el pueblo no quiere, yo me voy a sembrar papa o coca, lo que quiera sembrar ahí en su chaco, en Cochabamba, fuera en este momento el hombre que esperaría el cambio porque fuera el hombre necesario, como el doctor Páez Tensoro volvió después de muchos años con otra teoría, ajustado a otra realidad y con otro modelo.
pero volvió al poder. En este momento, Evo está queriendo forzar la candidatura porque ya es un problema de capricho, está contra la historia. Entonces, el proceso histórico ha agotado el modelo en sí, no tiene capacidad el gobierno de contratar a nadie ya, a nadie. El proceso de endeudamiento ha sido proceso muy violento, menos de 4 o 5 años, y se ha agotado toda la capacidad, las reservas monetarias, todo. Y por último, ya no hay dólar, ya estamos en un conflicto social que es la antesala de una evolución que puede ser o con las elecciones damos el cambio o va a haber una revolución violenta en este país. Señor Justiniano, justamente para evitar esa ruptura, esa revolución, esa reacción violenta en el país, el presidente ha convocado justamente a ese pacto social. Pero independientemente de ello, de eso ya me ha dado usted su opinión. La figura de Evo Morales sigue pesando mucho. Se lo acabo de comentar a Roger Cortés, el investigador social, y él me decía, es que es determinante. Marca un antes y un después en la historia de este país a partir de la creación del Estado plurinacional. Y Evo Morales sigue siendo todavía un icono en la mentalidad y en el diario vivir, en la coyuntura cotidiana de los bolivianos. De hecho, los medios de comunicación hablamos de Evo todos los días. Bueno, hay varias cosas que usted ha dicho, querido amigo, y que ha afirmado, varias cosas que me obligan, sin embargo, a buscar una síntesis. Mira, claro que sí. El modelo se agota cuando Evo Morales no obedece al pueblo. Lo que él mismo, su discurso de él. Muy bien. Segundo elemento. No es un ícono para todos los bolivianos, no. Es una porción, no llega al 28-30% del voto cautivo que tiene el MAS. Y de ese 28 a 30% que es el voto cautivo del MAS, Evo lideriza casi 2 tercios, casi 2 tercios. ¿Por qué razón? Porque eso lo dicen las encuestas, todas las que han hecho hasta ahora. Usted sabe que la encuesta es una foto de un instante, demuestra una realidad momentánea. Mañana cambia. Y por eso es que quedan mal los que pronostican de que a base de encuesta pues se equivocan. La encuesta no es una absoluta realidad, es una realidad parcializada a través del día, en el paso del tiempo cambia. Segundo elemento, el 75-80% de la población boliviana, o sea, la inmensa mayoría de los bolivianos, no apoyamos a Evo Morales. Queremos un cambio en este país. Yo lo apoyé a Evo en su momento. Es correcto. Cuando era un ícono de verdad de la justicia social. Cuando él simbolizaba la reivindicación social. Cuando él reivindicaba lo nuevo. Evidentemente, y yo lo apoyé. Yo fui su candidato a gobernador en Santa Cruz y no me apoyó el MAS. Me apoyó Evo Morales, no el MAS. Yo fui embajador de Bolivia en Brasil porque Evo me designó. No le pedí yo, nadie le sugirió mi nombre, no lo sé de dónde sacó. Él decidió por sí y ante sí invitarme a ser embajador. Yo no renuncié a mi partido político, ni me incorporé al MAS, nunca fui masista. Entonces yo fui invitado y yo estoy reconocido por eso. Yo le planteé a Evo Morales en su momento que él no podía ser candidato. ¿Por qué? Porque el pueblo había dicho no. Y que correspondía, ¿me entiende?, cumplir el referéndum. Esa es la máxima expresión de la voluntad popular, porque el referéndum es la democracia más clara, más viva y más directa. En consecuencia, Evo rompe la democracia, viola la constitución política del Estado y el entorno que lo rodeaba a Evo era muy mediocre. Evidentemente muy mediocre, pese que tenían acertijas, cosa bien acertada, pero tenían otra cosa muy mediocre. Entonces ellos fueron los que lo llenaron. Vos sos el tipo, el pueblo te quiere. ¿Sabés qué? Si vos no sos presidente, ¿qué va a hacer de los indios? ¿Qué va a volver a hacer de Bolivia? ¿Lo van a volver a esclavizar los indios? No va a salir la luna, hermano.
y lo decían tipos aparentemente intelectuales. Entonces, todo eso hace que un hombre que no tiene una formación sólida, que no es un académico, que es un hombre, que es un animal político, porque eso es Evo. Él actúa por su inmensa nariz, por el olfato, instruye, es intuitivo, y él es, obviamente, es un terco. Esa terquedad le dio resultado en un momento determinado y ganó la presidencia de la República el 2005. Bien, pero no en todo momento la terquedad es una buena herramienta. En este momento, Evo está siendo manoseado, está siendo inclusive enjuiciado, y con razón. O sea, hay justicia en la búsqueda de esos juicios. Entonces, Evo está arrinconado, ya no es un ícono, sigue siendo el líder, ¿me entiende?, de un grupo, de una parcialidad de la población boliviana, que no llega en este momento al 20-22% del electorado. Pero esto sí es verdad, es el único partido político sólido que hay en Bolivia, sólido, es la única estructura política sólida la que hace Evo. Una demostración de ello es que él bloquea país, bloquea camino, interrumpe las calles, bloquea, hace lo que toda acción política hace en busca del poder. Pero aquí está equivocado Evo, porque cada día se desgasta más, aunque hay procesos que acumula y hay procesos que hace declive. Entonces, yo creo que en este momento Evo no representa más que la parcialidad del MAS, no representa más. El MAS, usted lo acaba de decir, es la única estructura sólida. ¿Se puede ganar una elección sin una estructura sólida? Se puede ganar una elección sin una estructura sólida, querido amigo, si usted construye una unidad sólida, si usted construye por eso yo critico a los candidatos autoproclamados. Así como hay ministros autoprorrogados, también hay candidatos autoproclamados. Todos se han autoproclamado. Dígame uno, por favor, nómbreme uno de los candidatos que no se hubiese autoproclamado, por favor. Y solamente va por 17 o 18 candidatos. Han aparecido 3 últimamente. Fíjese, solamente hay un candidato que se ha autoproclamado, pero tiene partido político. Se llama Doria Medina. Y él está en una unión convocando a la unidad, que a mí me parece espectacular, que a mí me parece extraordinaria esa convocatoria, pero que no se centre esa unidad, ¿me entiende?, en elegir al candidato, que no se equivoquen al elegir al candidato, que piensen, que busquen la forma de elegir un candidato de consenso, que permita unidad, que permita construir un gobierno fuerte para que gobierne 5 años. Evo va a estar en las calles. Los movimientos sociales van a estar, son los opositores. Si es que se ganan las elecciones, entonces este gobierno tiene que ser fuerte. Que ya no siga pues esa modalidad que los partidos neoliberales la utilizaban. ¿Sabe qué? Vamos a ser primer diputado porque si me da $100,000 para la campaña. Yo puse 40,000, puedo ser el tercer diputado. Ya, es que se acabe eso. Tiene que ir los mejores parlamentarios. ¿Sabe qué? En este momento el Parlamento Nacional es una tristeza absoluta, es el hazmerreír, no solamente de los bolivianos, sino del exterior, porque no tiene solidez, no tiene prestigio. Ahí se prenden a puñete, coquean en la mesa, insultan, se agarran a patadas. Eso no es un parlamento. ¿Sabe qué? Ese es un circo. Hay que devolverle al país la institucionalidad que necesita. Entonces, para eso, querido amigo, la oposición, ¿me entiende?, tiene que reunirse con los partidos políticos y llegar a una concertación que dé lugar a un gobierno sólido, donde se discutan también en esa concertación quiénes van a ser los parlamentarios que van a ir por Cochabamba, por Santa Cruz, por Oruro, por todos los departamentos, que se elija a los mejores hombres. Yo propongo desde aquí que los 15 candidatos que que lo ubiquen como parlamentarios, que los jefes de los partidos políticos estén en el Parlamento, todos los jefes, para que tengan capacidad de discutir, para que el Parlamento sea de verdad la expresión democrática del pueblo de Bolivia. Muy interesante este último planteamiento que merecería un análisis mucho más profundo. Jerjes, estamos fuera de tiempo. Un abrazo enorme, señor Justiniano. Un gusto y éxito.
Hasta Muchas pronto. gracias. Un saludo cordial a Bolivia. Buenos días. Encantado. Jerjes Justiniano sí, fue embajador del gobierno de Evo Morales en Brasil.